Hola mis amigos y hermanos, es un placer encontrarnos de nuevo para estudiar algún tema que ayuda a nuestra vida, a nuestro desarrollo, cómo mejor vivir en la vida. En esta ocasión quiero conversar con ustedes el tema de la resolución de conflictos. ¿Cómo se resuelven los conflictos? La verdad es que todos los días tenemos conflictos, todos los días tenemos que resolver situaciones. Primero, veamos qué es un conflicto. En el sentido más amplio, conflicto es una dificultad, una circunstancia, una situación que es problemática y que no nos deja seguir adelante en nuestra tarea diaria de buena manera. Un conflicto entonces es una dificultad que tenemos que resolver para poder seguir adelante. En un sentido más pequeño, conflicto es una confrontación, una pugna de intereses entre una o más personas o entre grupos de personas. Eso lo definimos como conflicto. Entonces, desde este punto de vista, hay una gran diversidad de conflictos. Los conflictos pueden ser internos, subjetivos, los tenemos dentro de nosotros, son problemas que no nos dejan avanzar en la vida, o pueden ser conflictos externos, conflictos objetivos, una disputa por un interés, por un bien económico, un conflicto laboral u otra cosa. Los conflictos en realidad pueden ser reales o a veces pueden ser irreales. Esto pareciera ser algo contradictorio. Sin embargo, los conflictos pueden ser internos y de nosotros mismos, solo de nosotros. Y a veces puede que exista un conflicto real y objetivo y otras veces un conflicto que no es tal. En todo caso, ya dijimos, hay conflictos internos y conflictos objetivos, subjetivos y objetivos. De estos entonces tenemos una gran variedad de conflictos sociales, materiales, económicos, limítrofes, éticos, familiares, de pareja, etc. ¿Cómo es la solución de los conflictos? ¿Cómo podemos solucionar los conflictos? La verdad es que la solución de cada conflicto depende de la naturaleza del conflicto. Nosotros tenemos que hacer un análisis y un diagnóstico de qué conflicto tenemos para poder darle una solución. Generalmente, los conflictos dependen de uno mismo. Los conflictos dependen de uno. Uno es el principal gestor del conflicto y el principal solucionador de los conflictos. Y en este sentido depende de la actitud que tú tengas, de la actitud que tú vas a asumir frente al conflicto. Otros conflictos son objetivos. Se solucionan con técnicas externas, como por ejemplo un juicio, una mediación u otro tipo de solución. Ahora, a esta altura tengo que decirte que todos los conflictos tienen solución. No hay ningún conflicto que no tenga solución. La solución de los conflictos puede ser que sean muy ventajosos para uno. Otras veces puede ser que todos ganamos en la solución del conflicto. Y otras veces puede ser que perdamos. Pero al fin y al cabo solucionamos el conflicto. En general en los conflictos todos tenemos que colaborar. Por ejemplo, en un conflicto laboral, los empleados piden más sueldo y el empleador dice que no puede dar más sueldo. Entonces pueden llegar a un acuerdo señalando que se mantiene el sueldo, pero al final de las ganancias el 10% se reparte entre los trabajadores, además del sueldo que reciben. Entonces ahí colaboraron unos y otros y se solucionó el conflicto. Algunas técnicas de solución de conflictos. Aquí tenemos la mediación,
tenemos una mera conversación, un acuerdo, un juicio. Como dijimos anteriormente, depende de la naturaleza del conflicto la solución del mismo. Bien, veamos entonces en síntesis cuáles son los pasos que tenemos que dar para resolver un conflicto. Primero, dijimos que mucho dependía de nuestra actitud. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que deseemos, querramos, tengamos la voluntad de resolver un conflicto. Y para ello tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad. Nunca vamos a resolver un conflicto si vamos enojados y si vamos ofuscados o queremos dañar al otro. Tenemos que tener voluntad de solucionar un conflicto. Es decir, tenemos que ir con paz. Segundo, definir el conflicto claramente. Es decir, ver cuál es el conflicto. Y muchas veces podemos, al definir el conflicto, analizarlo, ver de que a lo mejor no hay tal conflicto y que mejor lo soluciono yo mismo al analizar, al diagnosticar, al definir que no es tal conflicto. Tercero, después de definir el conflicto, tenemos que pensar o imaginar la solución. ¿Qué solución le doy a este conflicto? Tengo que ponderar. Si le doy esta solución, ¿qué ocurre? Si le doy esta otra solución, ¿qué pasa? Entonces, buscar la mejor solución. Cuarto, tengo que elegir y ejecutar una solución. Y considerar si esa solución o con esa solución quedo satisfecho. Voy a colocar un ejemplo muy doméstico. Un conflicto familiar. La dueña de casa, la mamá, se enoja mucho con los hijos o con su esposo porque cuando van a usar el baño dejan el jabón lleno de pelusas, dejan el jabón lleno de cabello. ¿Cuál sería la solución ahí? Estoy pensando en dos soluciones. La primera es que cada uno tenga un jabón y la segunda que tengan jabón líquido. Entonces ahí no hay problema que algo se pegue en el jabón. Habría una solución. Ahora bien, dicho esto, te diré que en la Biblia, el libro de los libros, es un texto que narra la vida de los seres humanos con las virtudes y defectos. La Biblia es un libro que no esconde nada y en ella vamos a encontrar cientos de personajes y cientos de personas y cientos de conflictos y cientos de soluciones. Veamos algunas soluciones, en algunos conflictos y las soluciones que la Biblia da. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos un conflicto entre Abraham y Lot. Abraham es tío de Lot y ellos salieron de Irak a la tierra de Canaán y durante el desarrollo del viaje crecieron sus ganados, crecieron sus bienes y el campo se hizo pequeño para que pastorearan juntos. Entonces, la solución del conflicto, porque en realidad ahí todavía no ocurría el conflicto, pero ya se estaba viendo cómo iba a suceder, Abraham le dijo a Lot, Lot, no es bueno que discutamos, que peleemos por los pastizales con nuestro ganado, así que te ofrezco que tú elijas el lado en que quieres irte. Si tú vas al norte, yo voy al sur, si tú vas al sur, yo voy al norte. Y de esa manera ellos solucionaron el conflicto. Eso significa que llegaron a un acuerdo. Antes que se enrede el conflicto, lo solucionaron. Eso es muy importante. Los conflictos es mucho mejor solucionarlos cuando están en el comienzo y no cuando ya han crecido los conflictos. Eso está en Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9.
Otro conflicto familiar muy grave es entre Sara y Agar, Génesis capítulo 21 del 1 al 21. Y ahí fue tan grande el conflicto que finalmente la solución del conflicto fue que ambas se tuvieron que separar. Una se fue del hogar con su hijo y la otra quedó en el hogar con el hijo. Y ahí intervino Abraham, en cierta medida como mediador. Eso está en Génesis capítulo 21. Otro conflicto, Jacob y Esaú. Ahí también había un conflicto familiar muy grave. Jacob había usurpado el nombre de su hermano y había arrebatado la herencia en alguna medida, la bendición de Isaac. Juntamente Jacob con su madre hicieron eso, y cuando Esaú lo supo se enojó mucho y quiso incluso matar a su hermano. Un tremendo conflicto. ¿La solución cuál fue? Jacob se tuvo que ir por muchos años, no volvió después de mucho tiempo, y de esa manera se solucionó el conflicto. Otro conflicto en Génesis, libro de la Biblia, Jacob y Labán, en Génesis 31. Este también es un conflicto grande. Jacob le trabajaba a Labán, además de haberse casado con una hija de Labán. Y un día, después de que Labán había engañado muchas veces a Jacob, Jacob huye, se va, y entonces se enoja muchísimo Labán y lo sigue con guerreros armados, pero en este caso hay una intervención divina para la solución de este conflicto. Y mientras Labán va siguiendo a Jacob para darle su merecido por haberse ido sin avisarle con sus hijas y sus nietos, en la noche Dios le habla a Labán y le dice que no le hagan ningún daño a Jacob. De modo que cuando Labán llega donde Jacob, ya está más apaciguado, está más tranquilo, y ellos llegan a hacer un pacto. Esto está en Génesis capítulo 31, versículo 44. Después también tenemos otro conflicto de Isaac con los pozos de agua, en Génesis 26. Y ahí la solución que tiene Isaac es hacer otros pozos para no pelear con los habitantes de Gerar. Y así podríamos multiplicar, si seguimos leyendo la Biblia, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los libros proféticos de los reyes, el Nuevo Testamento, una multiplicidad de conflictos. Pero lo bueno y lo interesante es que ahí podemos aprender cómo solucionar los conflictos. Entonces, deseo que este tema te haya servido. Si tú quieres aportar con un comentario, con algo bueno, escribe abajo y nos veremos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga mucho. Hasta luego.